Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutitos y vamos a empezar ahora mismo con la jornada online. Vamos a esperar que se terminen de conectar la gente y ahora comenzamos. Si queréis, comenzamos ya, Pedro y Arantxa. Bueno, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la Semana de la Innovación organizada por RFAGAS. Es un evento que destaca como un punto de encuentro para todos aquellos que trabajamos con pasión y compromiso en el sector ganadero y agroalimentario de nuestro país. Durante esta semana exploraremos las herramientas, conocimientos y tecnologías que nos permiten afrontar los retos del presente y sentar las bases para un futuro más sostenible y competitivo. Durante estos días daremos un repaso a los grupos operativos supraautonómicos de los que forma parte la Federación, de una manera u otra, para dar a conocer a todo aquel que quiera los proyectos que llevamos a cabo. La Semana de la Innovación nace con el objetivo de promover un espacio para el intercambio de ideas y experiencias, con el foco en la aplicación de innovaciones tecnológicas al servicio de nuestras razas ganaderas y modelos de producción. A lo largo de estas jornadas tendremos la oportunidad de escuchar a expertos que lideran el cambio en el sector, de conocer proyectos pioneros y de reflexionar sobre las claves para avanzar hacia una ganadería más eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Aparte, en la jornada de hoy es un honor para mí presentar la jornada de genómica en el Pura Raza Español, el grupo operativo Equigenom, que también afecta al caballo en general. Una jornada en la que reúne a profesionales y apasionados por el caballo con un objetivo común: avanzar en el conocimiento y la aplicación de ciencia genómica en este fascinante animal. Como veis en el orden del día, os presentaré un poco en el proyecto, para a continuación pasar a los expertos Arantxa y Pedro, que nos explicarán qué es la genómica y cuáles son las ventajas. A ver. ¿Quiénes son los participantes en este proyecto? El Grupo Operativo Equigenom está liderado por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, ANCE, en la que también participamos la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto y también Life Technology poniendo la tecnología del producto. Además, como subcontratados en este caso están la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba, que son los que complementan los análisis genómicos, y también INNEARA, que es la consultora, digamos, la que se encarga más de la parte burocrática o más de papeleos en este proyecto. Aparte también hay una serie de socios colaboradores que luego también durante las charlas os expondrán. ¿Cuándo empezó este proyecto? Bueno, la idea de la genómica en el Pura Raza Español yo creo que ya viene desde hace unos años, pero bueno, se ha podido materializar finalmente en este grupo operativo que dio comienzo digamos, en el último trimestre del 2022 y que durante estos 3 años que llevan trabajando ANCE con Life Technologies y con nosotros, digamos, un poco más en la parte de divulgación, durante estos 3 años han estado trabajando en este chip, que como veremos ahora, y el grupo operativo finaliza ya en marzo. Digamos que ya le queda un mes y medio de supervivencia al grupo operativo, pero como veréis, todo lo que se ha forjado y todo lo que se ha creado dará para largo y es como la primera piedra para el futuro de la genómica. ¿Cuál es la idea principal o cuál es el objetivo principal de este proyecto? Pues desarrollar un chip de mediana densidad económico, ¿no? Digamos que se puede utilizar tanto en el programa español como extrapolable a otra serie de razas. ¿Cuáles han sido los objetivos? Pues la obtención de un chip MD, como hemos hablado antes, económico para afiliación, que también permita el genotipado de enfermedades hereditarias y otros caracteres de importancia económica. Además, también puesta a punto de un sistema de valoración genómica en el caballo de pura raza español y desarrollar una herramienta digital que sea accesible al ganadero para que se le posibilite la interpretación de los resultados obtenidos. ¿Y qué es lo que vamos a poder tener con una simple muestra de sangre, digamos? Por poner un ejemplo, con un potrillo joven, pues vamos a poder hacer la afiliación como se venía haciendo hasta ahora.
Aparte, en esa misma analítica se van a poder diagnosticar enfermedades hereditarias, se van a poder detectar caracteres de importancia económica como puedan ser la capa o otro tipo de enfermedades eh, bueno, o sea, de tipo de reproductor, etcétera. Se va a poder basar la selección genómica en este proyecto y aparte desarrollar herramientas digitales. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias por prestar atención, por asistir a este seminario y voy a ir dando paso a los siguientes ponentes, que son los que van a explicar, digamos, más en profundidad el proyecto y qué es la genómica en sí. Bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Arantxa Rodríguez Sey de los Terreros, que es veterinaria de profesión. Arantxa lleva desde 2011 siendo la directora del libro genealógico del Pura Raza Español y desempeñando un papel clave en la preservación y promoción de esta raza tan emblemática. Su trayectoria realizó el doctorado en veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y ha dedicado toda su carrera a combinar ciencia, genética y pasión por los caballos. Hoy nos hablará sobre genómica, el lenguaje oculto del ADN, un tema fascinante que nos abrirá los ojos al increíble potencial que tiene la genética para entender y mejorar el futuro del caballo. Así que sin más, le doy paso a Arancha, así que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por organizar este seminario, que la verdad es que creo que es muy útil. Y bueno, pues estamos intentando dar a conocer poquito a poco la genómica entre el sector ganadero, que bueno, a lo mejor en el vacuno es más conocido, en el caballo, bueno, pues es un poquito un mundo que estamos empezando ahora. Pasa si quieres la siguiente, Pedro. Yo voy a hablar, estoy viendo algún genetista, participante y esto, a lo mejor la parte mía se la saben muchísimo mejor que yo, pero yo quiero empezar un poquito desde el principio explicando qué es la genómica, pero a nivel ganadero, a nivel que se entienda, con lo cual seguro que si hay algún genetista, algo diré técnicamente incorrecto, no tan correcto como debería decirlo, pero mi intención es que la gente lo entienda. Entonces, entenderme cuando explique las cosas un poquito más a un nivel que se entienda, no tan técnico. El programa de cría del caballo pura raza española engloba tanto el libro genealógico como el programa de mejora. Sabéis que ahora hablamos de programa de cría. Y la raza autóctona, estos son los datos a diciembre de 2024. El pura raza española consta de 286.000 ejemplares y 50.000 ganaderías activas, distribuidas en más de 70 países. Pasa, Pedro. Voy a explicar qué es la genómica, porque cuando empezamos con esto la gente te dice, vale, pero ¿esto qué es? Bueno, el genoma es todo el ADN que tenemos, es el ADN que posee un individuo y contiene toda la información necesaria para que funcionemos nosotros, los caballos, las vacas, todos. ¿Vale? Toda la información necesaria para el funcionamiento del individuo, desde la estatura hasta el color de los ojos, la inteligencia, la predisposición a enfermedades de carácter genético, hereditario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la genómica, obviamente, es la ciencia que estudia todo nuestro ADN, el genoma completo. Eso es la genómica, estudiar nuestro genoma, el del caballo, el de humana, el de la vaca, etcétera. Pasa, Pedro. En los caballos, el genoma tiene 2.700 millones de pares de base. Las pares de base son adenina, timina, guanina y citosina y enlazan adenina contra timina y guanina con citosina, ¿vale? Hay una enfrente de la otra, eso es lo normal, donde hay una adenina, enfrente tiene una timina y una G tiene enfrente una C, que son los nucleótidos y los cuatro elementos fundamentales del ADN y forman esas pares de bases. Pasa, Pedro. Bueno, el genoma, todo nuestro ADN está en el núcleo de la célula, organizado en cromosomas. Esto es lo que siempre hemos visto, la doble hélice esta de ADN que se va enrollando como una hélice hasta formar como un ovillo. Y bueno, lo importante es que aquí es donde están los genes, ¿vale? Y estos genes ocupan una posición determinada en cada cromosoma y esto es muy importante, ¿vale? Saber dónde están los genes y la posición en el cromosoma. Pasa, Pedro. Porque lo que realmente a nosotros nos interesa son las mutaciones. Eso es lo que estudiamos básicamente cuando hemos desarrollado la RAI, lo que queremos detectar. En las bases del genoma
hay cambios. Lo normal es que haya una adenina frente a una timina, pero puede haber cambios. Estos cambios en las bases del genoma es lo que se llama mutaciones y eso es lo que queremos detectar, porque muchos de estos cambios, estas mutaciones, lo que hacen es que implican un cambio en la acción de ese gen. Entonces, lo que codificaba para tal, con la mutación codifica para otra cosa. Entonces, esto es lo importante, detectar mutaciones, que puede ser el cambio de una por otra, es decir, donde hay una A, ahora aparece una G, una mutación, un cambio en una base individual, o puede haber adiciones, es decir, que se añada, lo veis aquí en la diapositiva, una G donde no debería haberla, debería haber solo una y se añade otra, o deleciones o supresiones, que se suprimen, ¿vale? Donde ahí en medio debía haber una T, por ejemplo, pues no hay, entonces se suprime, ¿vale? Puede ser o cambios de bases individuales, adiciones o supresiones, si esto es lo que queremos detectar. Pasa, Pedro. Estos cambios son los que se analizan cuando hablamos de chip. No es el chip que se inserta en el cuello del caballo, que esta es la típica pregunta. Es un array, que es una superficie sólida, esto que estáis viendo, donde se fijan miles de fragmentos de ADN, trocitos de ADN específicos conocidos, y de esos fragmentos de ADN que llamamos sondas, de cada uno se conoce su secuencia y su función. Por eso podemos estudiar si hay mutaciones en ellas, si hay algo diferente. Entonces el chip, el array, a mí me gusta más hablar de microarray porque el chip se confunde con lo que se le inserta en el cuello del caballo, que no tiene nada que ver, es que en ese chip se pueden detectar en un único análisis miles de mutaciones. De hecho, el array, el microarray que nosotros hemos fabricado, hemos diseñado y en esto consiste el grupo operativo, consta de 90.000 SNPs. Yo sé que técnicamente los genetistas me vais a decir que esto no es tan correcto como debería, pero para que se entienda, 90.000 SNPs significa que en un solo análisis estudiamos 90.000 posiciones donde puede haber una mutación, ¿vale? 90.000 SNPs, eso, como 90.000 sitios, posiciones donde puede haber una mutación y eso es lo que estudiamos. Pasa, Pedro. Bueno, esto es muy técnico, que consiste en medir el nivel de hibridación. Nada, esto yo creo que no lo pasamos. Lo que sí es importante es la imagen de abajo, esa azulita, y la de arriba, que en función, cada uno de esos puntitos es uno de esos 90.000 SNPs. Entonces, dependiendo de la fluorescencia producida, en cada uno de esos 90.000 puntitos nos indicará el genotipo del animal en cada una de esas 90.000 sondas que nosotros hemos desarrollado en nuestro array. Entonces depende de la fluorescencia que se produce en cada uno de esos 90.000 SNPs. Y repito que se pueden detectar en un único análisis miles de mutaciones, que eso es lo bueno de la genómica. Pasa, Pedro. En humanos, el genoma humano lleva secuenciado un montón de años. En la especie equina es relativamente reciente, bueno, se inicia en 2006. Luego el proyecto Genoma del Caballo duró más de 10 años y en 2018 se publica la tercera versión del genoma, 2018, por tanto es relativamente frecuente y llevamos muchos años de desventaja frente, por supuesto, a humana y a vacuno, que empezó mucho antes, y muchos miles de millones de euros de desventaja con respecto a humana, por ejemplo, a la investigación en humana. Entonces, bueno, pues vamos obviamente mucho más lentos, pero bueno, ya sabemos el potencial que tiene gracias a la aplicación en otras especies. Pasa, Pedro. En humana no me voy a complicar mucho, pero esto es un caso real de una persona real, donde tú mandas un poquito de saliva a un sitio, te hacen un estudio genómico y entonces te pueden estudiar, por ejemplo, la predisposición genética a sufrir determinadas enfermedades. Luego también la compatibilidad farmacológica, es decir, si tu cuerpo responde mejor a determinados medicamentos o es resistente a otros, los rasgos personales, altura, ojos azules, calvicie, etcétera, etcétera, bueno, y bienestar y ancestralidad. Pero esto es lo que se aplica a humana y esto es real. Pasa, Pedro. Algunos ejemplos son, todo esto son un listado de enfermedades que te dan en el análisis y lo que te dicen eres sí
tienes un riesgo medio de padecer esa enfermedad, es una enfermedad de carácter hereditario, un riesgo ligeramente alto, un riesgo ligeramente bajo de sufrir esa enfermedad o un riesgo medio como la media de la población. Pasa, Pedro. Por ejemplo, la diabetes, que tiene un componente hereditario, esto nos lo explicaba un médico, esta persona tiene un riesgo ligeramente alto, tiene más riesgo que el 90% de los usuarios, con lo cual el riesgo bueno, de padecer este tipo de diabetes en esta persona concreta es ligeramente alto. Y esto nos lo explicaba un médico, a mí se me quedó esa frase grabada. Me dijo, es que gracias a la genómica, la medicina del futuro no va a ir a curar la diabetes, sino a prevenirla. Es decir, va a ser una medicina de prevenir, evitar que los niños, que las personas lleguen a padecerla, poniendo los medios antes gracias a esto. Pasa, Pedro. Bueno, otro tipo de enfermedad, en este caso esta persona tiene una copia de la mutación en el gen asociado con la hemocromatosis. Entonces, esta persona no presenta la enfermedad, pero sí puede transmitir esa mutación a su descendencia. Si resulta que esa persona, su marido, su mujer, es también portador, entonces sí hay un riesgo para la descendencia. Pasa. O el cáncer de mama familiar, esto es súper típico, yo siempre lo cuento en todas las charlas. Angelina Jolie se hizo un análisis del gen BRCA1 y 2 porque es que es público. Ella tenía esa mutación presente, tenía un porcentaje elevadísimo de sufrirlo y lo que hizo fue ir a prevenir, ir a hacerse una cirugía de prevención en vez de esperar a sufrirlo, porque el porcentaje que tenía de sufrirlo era elevadísimo porque tenía la mutación en uno de los genes, en el gen BRCA1 o 2. Con lo cual vas a una medicina de prevención. Esto es información. Tener información, y esto mismo se aplica a las vacas, a los caballos, etcétera, etcétera. Información para actuar de una forma o de otra. Pasa, Pedro. Bueno, y en la respuesta a fármacos, ¿vale? Porque la genómica ayuda a entender la variabilidad de unos pacientes frente a otros, ¿vale? Porque hay quien responde mejor a unos medicamentos, quien responde peor, que le hace más efecto, etcétera, etcétera. También te lo estudia la genómica, pasa. Bueno, es un ejemplo, una respuesta disminuida al atenolol, bueno, pero ahí está todo, están los antidepresivos, el ibuprofeno, los anestésicos, etcétera, etcétera. Pasa. Rasgos personales, esta persona pues solo con una muestra de saliva pues te pueden decir que tiene una agilidad mental alta, que tenía ojos claros, calvicie, etcétera, etcétera. Bueno, pues alta probabilidad de tener calvicie, bueno, pues son cosas que te da la genómica. O la intolerancia a la lactosa. Esta persona tiene una alta probabilidad de ser tolerante a la lactosa. Bueno, pues mira, o colesterol, niveles altos, tiene una predisposición a tener alto el colesterol. Pasa, Pedro. Lo mismo en el vacuno de leche. Estamos dando ejemplos para ver el potencial que tiene la genómica cuando la apliquemos de forma rutinaria al caballo. Pasa, hay un montón de artículos. Y esto sí es importante porque decimos, bueno, ¿y en el caballo qué? Pero es que podemos coger el ejemplo clarísimo del vacuno de leche. Están obteniendo datos súper valiosos del futuro del animal a una edad muy temprana. Esta es la clave, que a una edad muy temprana están teniendo información del destino al que pueden destinar ese animal. Por tanto, el progreso genético es muchísimo más rápido porque toman decisiones de cría tempranas. Esto permite saber cuando el animal es muy chiquitillo, ahora lo va a explicar Pedro, que la idea es hacerlo cuando obtenemos la muestra de sangre del potro, cuando inscribimos el potro. Entonces permite saber si ese animal padece o es propenso a padecer determinadas enfermedades de carácter hereditario. Y claro, al ganadero le interesará eliminar esa genética negativa de su ganadería y esta información se la vamos a dar muy temprano, que esta es la clave, y el ganadero tome la decisión de cría que corresponda y que considere más adecuada. Por ejemplo, en el vacuno de leche, estos son datos reales, con la genómica, con la selección genómica, han mejorado en los rebaños caracteres productivos y funcionales, pero estos son hechos reales, o sea, mejorar la producción de leche, la cantidad y calidad de proteína y grasa en la leche, han mejorado la morfología de la ubre, la conformación corporal, el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son datos reales y nosotros también queremos aplicar la genómica al caballo y lograr también mejorar con selección genómica eh, los caracteres productivos y funcionales del caballo. Pasa, Pedro.
Bueno, la historia es disponer de información temprana, que eso es lo importante para poder invertir el tiempo, el trabajo y el dinero en los mejores animales y más productivos. Por supuesto, sin descuidar la salud, porque también te da un ámbito sanitario, no solo productivo, obviamente, para intentar rentabilizar de la mejor forma las ganaderías, obviamente, porque facilita la toma de decisiones en la selección genética muy temprano, con lo cual podéis ahorrar costes y acertar con un mayor nivel de fiabilidad. Esta es un poquito la clave y esto se aplica a cualquier especie, ¿eh? Pasa, Pedro. ¿Y ahora qué pasa en el PRE? Bueno, pues ahora es cuando Pedro, por eso de cambiar un poquito el ponente y que no os aburráis solo conmigo, os va a explicar qué hemos hecho, qué es lo que hemos añadido en el array, qué caracteres vamos a valorar y a analizar y bueno, cuál es el futuro de esto que creemos que es muy prometedor. Muchas gracias. Doy la palabra a Pedro, que es el subdirector del libro genealógico. Pedro, un segundín antes de que comiences. Bueno, muchas gracias a los que estáis al otro lado. Informaros también de que tenéis una pestañita en vuestra pantalla de preguntas y respuestas y también un chat en el que podéis remitir todas las preguntas, todas las dudas que os vayan surgiendo o cualquier cosa que queráis comentar y al final de la ponencia lo leeremos y se os dará respuesta entre todos. Y ya, bueno, sin dilatar más, ya le doy paso a Pedro Azor, que es su director técnico del libro genealógico del Puerarda Español y que además lleva más de 15 años trabajando en ANCE, con lo cual, Pedro, adelante. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Juan María, por la presentación y sobre todo por organizar este evento divulgativo que creo que es de importancia máxima para, bueno, para el sector y para los ganaderos especialmente. Bueno, por repetir un poco, los socios principales de este proyecto han sido ANCE. ANCE pues tiene animales, como ha dicho Arantxa, en más de 70 países, con lo cual la repercusión de los resultados de este proyecto pues es muy grande. También es un socio FEAGA que engloba muchas razas de todas las especies, pero también de caballos, con lo cual este proyecto también será de aplicación a otras razas de caballos. Y Life Technologies, que ha participado fundamentalmente pues en la fabricación del array. Otros participantes del proyecto, como sus contratados, las universidades de Córdoba, Sevilla e INEARA, y otros colaboradores que han colaborado en este grupo operativo son la Real Federación Hípica Española, la Sociedad Española de Equinotecnia y la Federación Española de Asociaciones de Criadores de Caballos. Continuamos repitiendo los objetivos de este proyecto que nos propusimos al pedirlo, que era desarrollar un chip de genotipado de media densidad que fuese económico, que tuviese todos estos objetivos que a continuación os voy a comentar y que bueno, no estaba en el mercado, no existía y por tanto pues una innovación importante para el sector equino. Por un lado, uno de los objetivos es que nos sirviera para hacer controles de filiación. Es decir, lo que ahora la mayoría de las especies ganaderas hacen con microsatélites, que son los marcadores pues, más adecuados hasta el momento para hacer filiación, pues porque tienen una de las principales características es que tienen muchísima variabilidad pues que ahora este chip también nos permitiera hacérnoslo. Es cierto que un SNP tiene poca variabilidad, pues por eso vamos a utilizar muchos más SNPs, porque como ya ha comentado Arancha, pues este chip en concreto tiene pues como 90.000 SNP. Pues se han elegido marcadores que sean mejores para hacer este tipo de análisis de filiación en los caballos. Otro de los objetivos es que nos permitiera hacer diagnóstico de enfermedades. Diagnóstico de enfermedades hereditarias, por un lado, aquellas monogénicas o que con un solo SNP nos van a decir si el caballo es enfermo, está sano o es portador, como otro tipo de enfermedades que son poligénicas o multifactoriales, donde solo una parte del origen se debe a la genética y nosotros podamos dar, en base a la combinación alélica que tenga de esos alelos, de esos marcadores asociados a la enfermedad, pues podamos establecer un nivel de riesgo, pues un riesgo medio, alto o bajo de padecer esa enfermedad.
Luego también este chip nos permitirá pues, detectar caracteres de importancia económica, que no tienen por qué ser enfermedades, sino caracteres que en las razas de caballos son importantes, como por ejemplo en algunas razas es muy importante el color de la capa, porque es un objetivo comercial y los caballos pues, se pueden vender también en función del color de su capa. O otros caracteres de importancia económica como puede ser pues la fertilidad, marcadores que estén asociados a la fertilidad en los animales y también pues es muy importante porque va a ahorrar mucho dinero en la ganadería. También el objetivo era desarrollar una herramienta digital pues para poner a disposición de los ganaderos pues toda esta información que se genera en el chip. Hasta ahora, con los análisis de sangre que se hacían, lo único que se daba al ganadero, bueno, este animal es compatible y se emite un pasaporte del caballo o es incompatible y habrá que proponer unos padres o madres alternativas para poder filiarlo correctamente. Pues en esa herramienta digital se pondrá a disposición de los ganaderos los resultados de todos estos análisis para que los tenga a su disposición y en base a ello pues pueda decidir qué hacer con los animales en función de la información genética que tenga cada uno. Y por último, pues aplicar todos estos resultados que se obtengan del chip para hacer selección genómica en el pura raza español. En esta tabla pues, se puede observar de forma resumida el contenido que tiene el array. Por un lado, como he explicado, pues marcadores para hacer filiación, pues se eligen los mejores marcadores para hacer filiación en la raza PRE y en otras razas equinas. También ha incluido enfermedades, malformaciones y defectos hereditarios, enfermedades monogénicas que, como he explicado, con una sola mutación en el gen que la produce, pues ya sabemos si el caballo es sano, portador o enfermo, porque aquí no influyen prácticamente factores ambientales, es una enfermedad monogénica y solo está producida por una mutación en una determinada posición del genoma. También están incluidas enfermedades poligénicas, donde son varias mutaciones las que intervienen en la presentación de la enfermedad. Aparte, enfermedades poligénicas que no todo la etiología, no todo el origen de esa enfermedad es genético, sino que también tienen otros factores ambientales que condicionan la aparición de la enfermedad, como puede ser la alimentación, el entrenamiento, etcétera. Pero bueno, si ya sabemos y conocemos ese 20 o 30% de origen genético, sabemos dónde está y lo podemos controlar, pues eso que nos va a ayudar a evitar la aparición de esas enfermedades y a que sean transmitidas a la descendencia. También tenemos en este array enfermedades musculoesqueléticas de origen hereditario, enfermedades de los faneros, de la piel, del pelo, de las mucosas, de los cascos, malformaciones, defectos. Luego, otro grupo de SNP o de mutaciones que están incorporadas en el chip nos van a permitir conocer el genotipo para todas las capas del caballo que hay actualmente conocidas. Muchas están presentes en el PRE, pero otras muchas no, pero sí están presentes en otras razas de caballo. Pues, por ejemplo, todas las capas básicas, tordo, castaño, alazán, negro, las diluciones que producen el gen crema, el perla, pues como pueden ser el cremello, Isabela, perlino, etcétera. El gen dan, sabino, ruano, champán, etcétera, silver. Luego también algunos marcadores que están relacionados con la conformación, como el tamaño corporal. También marcadores relacionados con el rendimiento, con la velocidad, con la resistencia, con el rendimiento en carrera, con la lateralización de la marcha, marcha al trote, salto, etcétera. También hay marcadores en este chip que están relacionados con el comportamiento equino, temperamento, manejabilidad, reactividad a estímulos, docilidad, inteligencia, etcétera, y otros caracteres productivos que también son de importancia económica para el ganadero, como son los marcadores asociados a la fertilidad en los animales. A continuación, pues se presenta las fases desde que se toma una muestra al animal hasta que se obtienen los resultados y se ponen a disposición del ganadero. En una primera fase, pues lo principal y lo necesario es la extracción de una muestra biológica. Podemos partir de un potro que se va a registrar en el libro genealógico y necesitamos hacerle un control de filiación, pues esa es la misma muestra biológica que se está tomando actualmente para analizar microsatélites. Una vez que tenemos esa muestra de sangre y llega al laboratorio, pues hacemos la extracción del ADN y procesamos esa muestra.
A continuación, genotipamos esa muestra con este chip que hemos fabricado, que se llama XGene y que está en el catálogo de Thermo Fisher con su número de referencia asociado. Y ese genotipado pues, se produce también con el equipo de escaneo, con el GenTitan. Y a continuación, pues se interpretan, se hace el análisis genómico, se interpretan los resultados que ha comentado Arantxa de qué es lo que tiene ese animal en cada uno de esos 90.000 posiciones que hemos analizado. Y una vez que tenemos el resultado en cada una de esas 90.000 posiciones, pues pondremos a disposición de los ganaderos esos resultados de su animal, normalmente será en su zona privada, a través de esta herramienta digital que ha dado lugar el proyecto. Entonces ahí pues se incorporará, al igual que Arantxa ha mostrado en la especie humana, pues se mostrará en el caballo, pues estos marcadores son para afiliación, estos marcadores determinan esta serie de enfermedades hereditarias, con lo cual, pues para esta enfermedad su caballo está sano, para esta es portador, para esta enfermedad su caballo está enfermo. Para las capas, pues igual su caballo es perlino, su caballo es cremello, su caballo es tordo y además tiene las mutaciones de los genes de dilución, por ejemplo. Y esto es una información muy, muy valiosa de cara al ganadero porque se lo estamos dando teniendo en cuenta que este análisis se hace a la hora de inscribir un potro en el libro genealógico. Normalmente, pues entre los 6 meses, 6, 7, 8 meses, le vamos a dar esa información para que el ganadero, en base a ella, pueda actuar y tomar las decisiones que crea convenientes en su ganadería. Los beneficios principales de este array es obtener una información genética muy relevante y muy valiosa de forma simultánea a lo que ahora estamos haciendo con el control de filiación. Se haría todo de forma simultánea. Vamos a tener un diagnóstico precoz de enfermedades de carácter hereditaria, es decir, a la hora de inscripción de los potros ya vamos a saber si son portadores o enfermos de enfermedades hereditarias. Vamos a detectar marcadores moleculares relacionados con caracteres de importancia económica, pues las capas, la fertilidad. Vamos a desarrollar esa herramienta digital que hemos mostrado a los ganaderos con toda la información genómica que se obtiene de los animales. Y también, una vez que tenemos animales genotipados, nos va a permitir buscar, es decir, investigar marcadores que hasta ahora no se conocen, que están asociados a caracteres o a enfermedades interesantes en la especie equina. Y por último, pues también nos va a permitir desarrollar pues, la selección genómica en el caballo de pura raza española. La selección genómica, como se ha comentado, lo que nos va a permitir es obtener valores genéticos de los animales, pero incorporando la información del genoma de cada uno de ellos. Esto pues, se ha hecho en dos pasos. En un primer paso hemos analizado una población de referencia, que son animales que teníamos datos, tenemos controles de rendimiento y además pues, ya tenemos su genotipo. Ahí obtenemos los valores genéticos de estos animales y en una segunda fase lo que hacemos es valorar el resto de la población ya y obtenemos que no tienes por qué tener controles de rendimiento y solo con el genotipo podemos obtener unos valores genéticos y lo importante es con una fiabilidad bastante alta incluso a edades tempranas. Y las ventajas de esta selección genómica, pues mejorar la fiabilidad, como he dicho, de los valores genéticos, sobre todo en animales jóvenes, que ya podemos saber lo que pueden transmitir estos animales, acortar el intervalo entre generaciones y disminuir la edad de los animales que ya tienen una prueba de descendencia positiva, sobre todo importante en la especie equina, donde el intervalo entre generaciones es tan amplio, que está pues, en torno a los 11 años, 11 años y medio, con lo cual el acortar ese intervalo aquí es muy, muy importante. También una de las ventajas es el diagnóstico precoz de enfermedades de carácter hereditario con el ahorro económico que eso conlleva para el ganadero. Tiene un gran potencial esta selección genómica para mejorar caracteres difíciles a través de la selección convencional, como pueden ser los caracteres reproductivos, la resistencia a enfermedades. Y bueno, en general, optimizar recursos, incrementar las ganancias genéticas de los reproductores y acelerar el progreso genético sin incrementar la consanguinidad en estas razas de caballos, disminuyendo para el ganadero pues pérdida económica y aprovechando al máximo los recursos. La situación del grupo operativo, pues bueno, ya estamos terminando, ya se obtuvo esa población de referencia donde se genotiparon miles de animales,
tras varios meses de análisis y diseño bioinformático, pues se eligieron esos 90.000 marcadores con todas esas sondas que hemos hablado antes que van a ir en ese chip de plástico que veis en la foto. Y a continuación, pues se diseñó el chip y se fabricó el chip y ya está en el mercado. Esa es otra imagen más cercana del chip, donde se ve en cada puntito que está de color más azul. Eso se corresponde con cada puntito con las 90.000 sondas, y ahí es donde se va a poner el ADN del caballo, que se va a hibridar con lo que hay en ese plástico, y en función del nivel de hibridación, pues producirá una fluorescencia u otra que el secuenciador, que el Gene Titan detectará, y pues nos dirá si eso lo que hay ahí es una T o una A en cada uno de los 90.000 puntos analizados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de resultados de una placa donde se ve pues índices de calidad de los resultados, que son bastante altos. Y a continuación, bueno, os voy a mostrar, esto también es otro ejemplo donde hay aquí 34, 35 líneas, y cada una de esas líneas se corresponden con el genotipo de un animal, donde en cada uno de los puntos vemos si tiene una A, una G, una T, una C, hasta, bueno, hasta donde llega la pantalla. Evidentemente esto es un fragmento cortito, pero si fuese el tamaño completo, pues serían 90.000 posiciones, y sabríamos qué letra hay del ADN en cada una de las 90.000 posiciones. Y como sabemos qué es lo que pasa o qué es lo que codifica cada una de las posiciones, pues sabremos detectar qué es lo que pasa a un caballo que en la posición tal del cromosoma tal tiene una T cuando debería tener una A. Entonces, en eso consiste los análisis. Y aquí tenemos varios ejemplos prácticos ya para terminar, pues para que veáis un ejemplo de una enfermedad monogénica, por ejemplo la miotonía. Con esto se puede hacer con muchísimas enfermedades más que están incluidas en el microarray. Vemos que cada uno de los puntos que hay en la gráfica, tanto azules como círculos rojos, como triángulos, perdón, círculos amarillos como triángulos rojos, esos son animales, cada uno son animales que están englobados con un circulito azul, amarillo, rojo, están agrupados, y es porque cada uno de esos grupos de un color diferente tiene un genotipo diferente. Pues, por ejemplo, estos animales que tienen los azules, que tienen homocigoto recesivo, el genotipo que es CC, pues esos animales están enfermos para esta enfermedad, para la miotonía. Los animales en amarillo tienen un alelo bueno y otro malo, es decir, uno normal y otro alelo mutante, son heterocigotos, con lo cual no están enfermos, pero sí son portadores del alelo que produce la enfermedad, portadores de la mutación, y por tanto, pues se puede transmitir a la descendencia. Esos animales portadores van a transmitir al 50% de su hijo ese alelo. Si resulta que el otro progenitor también es portador o enfermo, pues la probabilidad de que los hijos estén enfermos es mucho más alta. Y por último, los animales que están en rojo a la derecha, pues esos animales están sanos porque los dos alelos que tienen pues son normales, y por tanto esos animales ni son portadores ni son enfermos, y por tanto no van a transmitir a la descendencia ningún tipo en concreto de esta enfermedad de la que estamos hablando. Otro ejemplo es el vitiligo o despigmentaciones, que se dan mucho en los caballos tordos. Es una enfermedad que no está codificada solo por una mutación, son varias. Por tanto, con un solo alelo no podemos decir nada si el animal va a tener la enfermedad, o bueno, este carácter en concreto va a tener esas despigmentaciones o no las va a tener, y por tanto si las va a transmitir o no. Pero sí vamos, a modo de ejemplo, esto es de uno de los SNP que podrían producir esta enfermedad, donde a la izquierda vemos los homocigotos AA, en medio en amarillo vemos los heterocigotos AG, porque tienen uno de los alelos, y los homocigotos GG, que en concreto no había ninguno, y por tanto aparece el círculo en blanco, no aparece ningún animal dentro. Estas enfermedades poligénicas, pues tendríamos que hacer esto mismo para todos los alelos o todas las mutaciones que intervienen en producir esa enfermedad, para saber y establecer el riesgo de producirla y por tanto de transmitirla. Pero es un ejemplo que he puesto de un alelo en concreto que produce o está relacionado con este carácter. Otra enfermedad que suena mucho en animales, en concreto en algunas razas, la amiotrofia cerebelosa.
Es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, no están los cromosomas sexuales, están los cromosomas autosómicos y es recesiva. Solo los animales que tienen la mutación en los dos alelos son los que van a estar enfermos. En concreto, en la imagen tenemos un círculo azul donde están todos los animales analizados, un círculo amarillo donde no hay ninguno y un círculo rojo donde no hay ninguno. Bueno, pues el alelo que produce la enfermedad cuando está en homocigosis es el alelo T. Por tanto, los animales que son CC, son los azules, pues no tienen la enfermedad ni son portadores, son animales sanos. Los del medio, que serían animales amarillos, pero no es ninguno, como tienen un alelo mutante, pues son portadores. Al ser recesivos, no manifiestan la enfermedad. Entonces, bueno, en este caso, como eran todos caballos de pura raza española, pues no hay ninguno portador. Y los animales que tendrían los dos alelos con la mutación, dos alelos T, pues serían animales enfermos. Y por tanto, bueno, en este análisis pues tampoco salió ninguno. Para que veáis, bueno, la importancia y la facilidad que sería de determinar todas estas enfermedades en un único análisis. Otro ejemplo, pues genes o alelos, mutaciones, que están relacionadas con el color de la capa, en concreto con la producción de manchas blancas. Esto tampoco lo produce un alelo solo, pero sí os he puesto en la pantalla el ejemplo de uno de los alelos. Para determinar si hay un riesgo alto o no de producir manchas blancas en la capa, tendríamos que tener este mismo resultado para el resto de alelos, para el resto de posiciones relacionadas con la enfermedad, con el carácter este en concreto, con las manchas blancas, que no es ninguna enfermedad. Pues lo mismo, estos animales que están englobados sobre el círculo azul, que son triángulos azules, son animales homocigotos para un alelo, CC. Los del otro lado, los rojos, pues son homocigotos del otro alelo complementario, el GG. Y los del medio, los amarillos, serían animales que son portadores, es decir, son heterocigotos. Y por tanto, bueno, podrían transmitir esto a su descendencia. Y así, pues se puede analizar cada uno de los SNP, de los 90.000 SNP, de todas formas mucho más fácil porque esto se hace de forma informática, pero estas gráficas ilustran muy bien cómo se diagnosticaría enfermedad o SNP en cada uno de los marcadores analizados. Si hay alguna cuestión, como ha dicho Juan María, pues se puede hacer a través del chat. Le agradezco mucho la atención, espero que haya sido bastante explicativa y bueno, doy paso a Juan María. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Arancha. Yo creo que estáis sentando las bases para el futuro. Me refiero, creo que nosotros también trabajamos con otras razas y creo que empezaron así. Y hoy día, como bien decía Arancha en la ponencia, en el caso de la vaca frisona, van años luz y están adelantando muchísimo en temas de enfermedades, antibióticos, por ejemplo, también, etcétera. Creo que con el caballo había que empezar, habéis empezado a lo grande y creo que esto va a ser un hito que creo que va a marcar, digamos, los años venideros, porque el tener esa información en un potro tan joven, creo que, bueno, que para el ganadero, para el criador, para el propietario puede ser un avance importante. Como os decía a los oyentes, podéis escribir tanto en el chat como en el cajetín de preguntas y respuestas. Yo voy a ir haciendo un par de ellas que me han pasado. Me preguntan si este chip va a estar en el futuro, una vez que esté, digamos, que se acabe el proyecto y ya esté puesto, digamos, de forma pública, por decirlo de alguna manera, que si van a tener acceso a propietarios de otras razas a poder chipar o poder genotipar sus animales. Sí, absolutamente, esa es la idea. De hecho, la biotrofia cerebelosa, os ha puesto el ejemplo Pedro, esa no es típica de pura raza española, es más típica, bueno, el árabe, por ejemplo, sí la sufre. Nos hemos metido enfermedades de otras razas y caracteres productivos de otras razas, tema de trote, de velocidad, etcétera, etcétera. Eso obviamente es un poquito enfocado a que todas las razas puedan beneficiarse de esto y de hecho eh, hemos pedido colaboración a otras asociaciones de Sí. criadores que nos han mandado también muestras para validarlo precisamente en todas las razas. Sí, sí, esa es justo la idea. Ujú. Y también me preguntan eso, que como habéis comentado, que esto lo haréis una vez que se filien, ¿no? Digamos que se mande esa muestra para inscribir el potro. Si propietarios de animales adultos, que a día de hoy, pues eso ya están inscritos y demás,
si también se va a poder genotipar este tipo de animales. Absolutamente. Sí, sí, claro. Se puede hacer en potros o en adultos. Lo que, vamos, habrá una solicitud de servicio y el que quiera que lo pida, claro, por supuesto. De hecho, es súper interesante y más en los que dedicas, por ejemplo, como reproductor de tu ganadería, vamos. Yo si fuese ganadero, desde Ujú. luego, ¿eh? Sí, sí. Pues de momento no ha entrado ninguna pregunta más. Eso quiere decir que seguramente lo habréis hecho genial. La verdad que ha sido muy, muy clarificadora. La verdad que ha sido a un nivel bastante. Mira, justo acaba de entrar una. A un nivel bastante. Me refiero bastante asequible para todos, porque es verdad que la genómica es un tema un poco complejo, ¿no? Si no tienes mucha idea, pero yo creo que ha sido bastante, bastante clarificador. Pues os paso a leer la pregunta. Dice, una diapositiva mostraba una tabla de texto con los genotipos de varios animales y salían varios ceros en vez de letras, que entiendo que son alelos que no se han podido leer con fiabilidad. ¿Se pueden imputar estos genotipos no leídos, incluso otros no incluidos en el chip? En humanos existen poblaciones de referencia y genotipado medio millón de SNPs. Luego se pueden imputar bioinformáticamente varios millones de marcadores. ¿Se puede imputar ya en caballos y en el pre? Todavía no, porque la población que tenemos genotipada es muy limitada. Entonces, en el futuro, cuando tengamos miles y miles de animales con una base de datos muy amplia de genotipos, pues entonces sí se podrá intentar hacer una imputación y ver con qué fiabilidad se puede imputar. Pero bueno, hasta por el momento creo que es demasiado arriesgado hacer imputación. Pues nada, como os comentaba, por mi parte ha sido una ponencia genial. Bueno, también indicaros que se ha grabado, vamos, y se pondrá en nuestro canal de YouTube, con lo cual en días posteriores pues tendréis acceso a las ponencias y a las charlas si las queréis consultar y por supuesto difundir por donde consideréis. Espero que os haya gustado porque creo que es un tema y es un proyecto bastante bonito, sobre todo a los que nos gustan los caballos más todavía, y bastante esperanzador, ¿no? Para podernos poner también a nivel de las razas más, digamos, pioneras y demás. Así que nada, yo por mi parte daros la enhorabuena, tanto a Pedro como a Arantxa como al resto del equipo que sé que tenéis detrás. Y nada, que sigáis así, que sigáis funcionando, que sigáis innovando sobre todo en este sector, que como decía Arancha, hay otros que nos llevan muchos euros de ventaja. Entonces, llegar a esos niveles puede ser más complicado. Así que nada, por mi parte no hay ninguna pregunta más. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra disposición. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotros y a todos los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.